Bien. Ahora sí, hermanos, pasamos a la lección de escuela sabática. Muy bien, aquí está. Hoy día, hermanos, es miércoles, noche de oración, ¿no? En la iglesia adventista acostumbramos, hermanos y hermanas, pues, ir al templo a orar, ¿no es cierto? Llevando nuestras peticiones. Bueno, miércoles 28 de junio, ya se va este mes de junio, hermanos. Estamos en el tercer trimestre, ¿no? De este año, ¿no? Estamos estudiando ahora un nuevo tema, ¿no? Acerca de la carta que ha escrito el apóstol Pablo, ¿no? A los Efesios, ¿no? Y pues de ahí estamos sacando las lecciones de esta carta que ha sido escrita a nuestros hermanos. Y ahora justamente vamos a estudiar el siguiente tema que está ahí en la pantalla. Pido a alguien que pueda leer el título, hermanos. Efesios en su tiempo. Muy bien, gracias. Efesios en su tiempo, hermanos. Efesios en su tiempo. ¿Algún comentario, hermanos, de los hermanos, ¿no? Que estuvieron ahí en ese tiempo, ¿no? Efesios, y que tuvieron un tiempo, en su tiempo. A ver si alguien quiere participar, prenda su micro y pueda participar. A ver. Hermanos, seguramente Efesios como ciudad, como metrópoli que pertenecía a Roma, seguramente ha llegado a su máximo apogeo en su tiempo, en el tiempo de Pablo, en el año 62. Y los hermanos allí vivían y escribe apóstol Pablo seguramente a los hermanos judíos en su tiempo para que conocieran al Salvador. Era el anhelo de apóstol Pablo, como decía apóstol, yo soy apóstol, dice el hermano Pablo, ¿no? Seguramente en ese tiempo, en el año 62. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hablar entonces de esto, ¿no? Del tiempo, ¿no? Y hay que aplicarlo también a nuestras vidas, hermanos, ¿no? Aplicar a nuestras vidas. Hoy estamos con vida aquí en esta sala. Quién sabe, es nuestro último día de vida, pero es una oportunidad. Las horas, minutos que pasan en nuestra vida para tomar decisiones, ¿no? Y más que todo, hermanos, pienso que lo importante es confiar en Dios, tener esa confianza, creer en Dios, tomar decisiones en la dirección, ¿no? Que Dios nos indica. Y eso creo que es importante. No es un problema el descansar, el fallecer, el morir, ¿no? Bueno, para un cristiano es simplemente un descanso, ¿no? Un descanso hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, pero llega un momento, un tiempo en la vida de todo ser humano, ¿no? Donde escucha el mensaje del Evangelio y tiene que tomar decisiones, ¿no? Tiene que tomar decisiones. Yo me imagino más que todo, el título está puesto en esa dirección, de que nuestros hermanos de Efesios, o toda esta ciudad, ¿no? De Éfeso, pues tuvo un tiempo, ¿no? Tuvo un tiempo. Y todos tenemos un tiempo, hermanos, ¿no? Es importante entonces, hermanos, evaluar todo ello, reflexionar y tomar pues decisiones, hermanos. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Siéntanse libres, hermanos, de participar. Esto es importante, hermanos. Cuando ustedes participan, comentan y de ahí es donde aprendemos, hermanos, ¿no? De ahí, por favor. Hay una figura que puse del internet, hermanos, justamente ahí está, hermanos, acerca del tiempo. Si alguien logra ver la pantalla, incluso hay un texto bíblico que dice Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Si alguien logra encontrar en su Biblia, puede darle lectura. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. ¿Qué dice ahí en la pantalla, hermanos? A ver, puedan darle lectura.
La pantalla dice lo siguiente: el momento preciso Ay, es ahora, hoy es el día de la salvación. Es una Mm, oportunidad, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, hermano. Así que hay que aprovechar cuanto antes posible y todo, si es posible, levantarnos por la gracia de Dios todas las mañanas en la cuarta vigilia. Gracias, hermano. muy bien. Hoy es día de la salvación. Así dice, a ver si alguien tiene ya la Biblia, segunda de Corintios, Leo, hermano, capítulo. Sí, sí, por favor, hermana, dice, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Algún comentario, hermana Mónica? Eh, bueno, es ahora el tiempo de la salvación. El Señor cuando nos llama, eh, no todos somos llamados en el mismo momento, o sí somos llamados, pero no todos aceptamos en el mismo tiempo. Y creo que cada día es importante no perderlo, porque el tiempo de gracia se puede acabar en cualquier momento. Me refiero a que, por ejemplo, hoy puedo estar viva, pero no sé si mañana seguiré viva. Por eso es hoy el tiempo aceptable. Es ahora. Aceptar ahora y no perder tiempo. Muy bien, muy bien. Creo Hermano que eso Víctor, es inteligencia. Bueno, sí, hermano. Buen día, hermano. buenos Yo días, creo que hermano, buenos días, hermano. hermano Bueno, Raúl, ¿no? Muy bien. ajá. Buen día. Ayer ya pasó, hermano. Hoy es la Sí. salvación. Ayer, bueno, de repente me comporté bien, he vivido bien de repente, pero ya pasó, pues. Hoy día es la salvación, hermano. Hoy día. Entonces, esa es la reflexión para mí, hermano. Gracias a ti, hermano Raúl. O sea que cada día es el día de la salvación, pues, hermanos, ¿no? Cada día es, como estamos en un conflicto, hermanos, en una lucha entre el bien y el mal, y el consejo para nosotros es, ¿no? De parte de Dios, dice, sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice, ¿no? Y hay otro texto bíblico que dice, ¿no? El que perseverare hasta el fin, ese Señor será salvo. salvo. Ajá, entonces, cada día, hermanos, pues es una oportunidad siempre para seguir con Dios. Los que ya hemos tomado decisiones, debemos aferrarnos a Dios. Pase lo que pase, hermanos, tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios a través de los hechos también, ¿no? Confiar en Dios. Bueno, esa es nuestra perseverancia, es nuestro crecimiento, diríamos, espiritual, ¿no? De que nuestra fe crezca, ¿no? A pesar de Hermano, las dificultades que se presenten. Sí, hermano. hermano, para completar lo que dice hermano Raúl, muy preciso, dice Jeremías 8:20. Estoy leyendo para que se grabe en la mente esto, hermano. 8:20 dice Jeremías: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Por tanto, hay que aprovechar el momento preciso, hoy, dice, ¿no es cierto? Hoy. Hay que aprovechar lo máximo todo lo que se requiere para nuestra salvación y enseñar al prójimo también lo que sabemos. Gracias, hermano. Así es, hermanos. Bueno, hermanos, estemos donde estemos, ¿no? Vayamos, digamos, bueno, hermanos, hay una oportunidad siempre de abrir nuestras bocas, hablar el mensaje a las personas, orando, por supuesto, a Dios, ¿no? Sin afectar, ¿no? El libre albedrío de nuestros semejantes, ¿no? Aprovechar, viendo las circunstancias o el Espíritu de Dios nos dice, habla, ora, o dile algo así, entonces aprovechar, ¿no? Con mucho amor de hablar así. Tal vez sea la única oportunidad con que nos encontremos, ¿no? Con esa persona, hagamos ese contacto, no perder esa oportunidad, porque cuando venga el Señor Jesús, habrá mucho lamento y tal vez se quejarán y dirán las personas, pero tú conocías el mensaje, tú has venido a mi casa y tú no me has hablado, ¿no? Y no me has dicho nada y ahora estoy perdido, ¿no? Y así será triste ese momento, ¿no?
Entonces, por eso siempre hablemos, ¿no? La palabra es con mucho amor, con mucho cuidado, repito, sin afectar, ¿no? El libre albedrío de cada persona, ¿no? Muy bien, ahí está en la otra figura también, encontré ahí, justo está el texto el mismo, ¿no? Segunda de Corintios 6:2, porque dice, miren a Dios lo que nos dice, en su palabra nos dice, en tiempo aceptable te he oído. Es el tiempo aceptable hoy día, hermanos, hoy día, este momento. En tiempo aceptable te he oído, dice, y en día de salvación te he socorrido. Está diciendo que en tiempo de salvación también Dios socorre y nos ha socorrido. Tal vez esto está en tiempo pasado, pero eso es lo que nosotros podríamos decir que sí. Ha habido un tiempo, ¿no? Donde de repente hemos pasado circunstancias difíciles, adversas, y ahí es donde hemos necesitado, ¿no? La ayuda de Dios. Y entonces ha sido pues ese momento en el cual Dios nos ha escuchado, ¿no? Y ese día también que se nos ha invitado, ¿no? Para entregar nuestra vida a través del santo bautismo. Entonces, el día de salvación también, ¿no? El Señor nos ha socorrido, ¿no? Ahí, y nos ha aceptado y nos hemos entregado a Él. He aquí, también nos está diciendo en tiempo presente, nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, nos está diciendo ahora, he aquí el tiempo aceptable. Hoy día, esta hora es la hora, el tiempo aceptable, dice Dios. Ya habló en pasado, pero ahora nos dice en presente. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora, hermano, hermana, el día de salvación. No, y no habla acerca del futuro acá, ¿no? No dice que, bueno, mañana tal vez tú decidas no entregarte a ti. De repente ese mañana no hay, hermanos. Por eso es que el mensaje de la palabra del Señor dice, ahora es el día de salvación. Dios conoce nuestra mente, así que si mentalmente nosotros estamos diciendo a Dios que Él tome nuestra vida completamente, el Señor entiende ese pensamiento y así que Él encamina lo demás, hermanos, lo que se tenga que hacer, Él lo encamina. Bien, vamos a estudiar acerca de ese tema. Si hay preguntas, pregunten, hermanos. Si hay comentarios también, así se enriquece la lección de escuela sabática. Pregunta, dice acá, hermanos. ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Efeso? Vamos a hacer un análisis de la carta, pues, que escribió Pablo, ¿no es cierto?, a los de Éfeso, no, a los de Éfeso, los creyentes de Éfeso. ¿Qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? ¿Los deseos de quién? De Pablo, pues. ¿Qué deseos tenía, no, para con los de Éfeso? ¿Cuáles eran sus deseos más profundos, no, que tenía Pablo, ¿no? Pensemos también nosotros cómo son nuestros deseos respecto a nuestro grupo, iglesia, donde esté, ¿no? O de repente hemos dejado, ¿no? Estamos en otro lugar y cómo son nuestros deseos. ¿Qué queremos, no es cierto? Respecto a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a ver esos deseos profundos de Pablo. ¿Dónde está eso? Está en Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Y también en los últimos versículos de su carta, ¿no? Ahí está, hermanos, bueno, está en el capítulo 6 también, ¿no? No, algunos soniditos se escuchan, lo apago los micros. Si ustedes cuando participen lo prenden nada más, no hay ningún problema y participen y luego lo apagan también para que no se escuchen los soniditos que siempre suceden a veces en la casa. Dice la palabra del Señor, o alguien puede leer, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, para que participen, hermanos. A ver. Efesios capítulo 1. ¿Tienes ahí la Biblia, hermano? Hermano, aquí también la pantalla está. Efesios capítulo 1. La carta comienza de esa manera, ¿no? Y vamos a ver los deseos que tenía Pablo. La palabra de Dios dice. Ahí está la hermana, a ver que hagan. A ver, hermanita, por favor, lea usted. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias a la paz
vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, algo importante que estoy haciendo alusión, ¿no? Que esta es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra, lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Pero lógicamente que esta carta ha sido escrito, pues no por Pablo, imagínense, nosotros escribimos con nuestra mano, ¿no? Entonces usamos nuestras palabras. Yo, por ejemplo, uso el castellano, otros usarán el inglés, no sé, otros idiomas. Y las palabras que hay, o sea, en mi mente, no trato de entender las cosas y eso escribo, ¿no? Lo que pienso también escribo. Pero acá es donde vamos a tratar de analizar, hermanos, de que el apóstol Pablo también él escribe con su propia mano, ¿no? Entonces, y lo que está en su cabeza, las palabras que están allí, pero aquí, hermanos, hay una diferencia de hacer la escritura lo que uno realmente, pues, o sea, quiere o piensa como que uno va a ser autor, ¿no? Ya, entonces podemos escribir cosas buenas, cosas malas, pero acá lo que tenemos que distinguir, hermanos, es de que esta palabra, aunque es una carta que ha escrito el apóstol Pablo, pues Dios es el que inspira, esto es importante, ¿no? Inspira, hermanos. Si alguien puede aclarar este punto, sería bueno. ¿Qué cosa es eso de inspira? Aunque Pablo está escribiendo su carta con sus propias palabras, sus deseos que tiene, ¿no? Para los hermanos de Éfeso, está hablando. Pero ¿qué significa que el autor es Dios? O sea, que de esa carta el autor es Dios, ¿no? Entonces, que por eso está en la Biblia, porque la Biblia, decimos, es palabra de Dios. Claro, comúnmente podemos decir, sí, Pablo es el autor de esta carta, ¿no? Pero más allá de lo que eso se pueda decir en esta lección, hermanos, es que Dios es el único autor de la Biblia y aún de esta carta, y prácticamente el apóstol Pablo vendría a ser un escritor nada más, no escritor. ¿Por qué? Bueno, Porque sí, por favor, aclara ese punto. Hermano Marcelino, a ver, vamos a dar lugar a hermano Marcelino, buenos luego días, el hermano. hermanos, buenos días. Buen día, buen día. Esta carta a los Efesios inicia con dos características que resalta la iglesia de Éfeso. Uno es santos y el segundo es fieles. Y acaba el capítulo 6, el versículo último dice, la gracia sea con todos los que aman, o sea, esta iglesia ama a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Por algo la iglesia Éfeso en Apocalipsis, por ejemplo, se le denomina que es la iglesia pura. O sea, el evangelio que ellos proclamaban era pura, no había entrado ninguna contaminación adulterada, ¿no? Como en la tercera iglesia, ¿no? Entra muchas cosas humanas, ¿no? De los hombres. Pero esta iglesia es pura y se les dice a los integrantes santos. Sin embargo, también dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencias, otra característica, ¿no? No solo son fieles, sino tienen paciencia y que no pueden soportar a los malos. Y hay otras características más, ¿no? Pero estas tres cosas me sorprenden a mí. Fieles, santos y pacientes. Amor verdadero a Dios, amor puro. Eso nosotros deberíamos también reflejar para esta iglesia. Y solamente se le dice que has dejado tu primer amor. Siempre hay alguna cosa que la iglesia falta, adolece, ¿no? Inclusive la iglesia séptima a que nosotros pertenecemos, que es la Odisea, somos tibios. Eso, bueno. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, me haces recordar de que el primer amor, hermanos, el primer amor,
O sea que cuando nos entregamos al Señor, nos entregamos a Dios, entonces empezamos a predicar, pues, ¿no? Predicamos, no sé la gente qué opinión tendrá de nosotros, pero lo que sí, en la experiencia mía, por ejemplo, estamos sentados en la mesa ahí con mis hermanos y todo, ¿no? Comíamos ahí y siempre hablando la palabra del Señor. Y me dice, hoy justo me dice, ¿no? Hoy no tienes otro tema para hablar. Todo es Dios, Dios no nada más. Y así me puse a pensar, ¿no? Y dije, claro, tengo otros temas para hablar, ¿no? Cualquier otro tema, pero me parece que esto es importante, ¿no? Por eso. Y así ir a la cárcel, al hospital, a todo lugar y todo es prédica, a todos en la universidad, ¿no? Cuando uno todavía es estudiante, estás a todos los compañeros, a los profesores, predicando, a todos, ¿no? El primer amor, ¿no? El primer amor. Y como que a lo largo del tiempo uno que se va entibiando, enfriando de repente, ¿no? Y entonces ya uno se va cansando, se va, o sea, ¿por qué? Porque ese primer amor se pierde tal vez porque se deja de ver al Señor y uno empieza a mirar a los hermanos, ¿no? El comportamiento de los pastores, de los hermanos. Y uno se enfría, ¿no? O se vuelve tibio, pues, ¿no? Y entonces lo único que hace es criticar, criticar nomás, viendo los defectos, porque dejamos de ver al Señor, ese primer amor dejamos, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Esta primera iglesia también es un símbolo, Éfeso, de la iglesia apostólica, ¿no? Que todos los hermanos que inicialmente, ¿no? Se convierten al cristianismo, bueno, los que eran judíos no se convierten al cristianismo y también los gentiles se convierten al cristianismo y todos a predicar. Donde iban, predicaban. Sus casas eran iglesias. Todo era así y creció el evangelio, hermanos, rápidamente. En una sola generación estaba predicado ya todo el mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, ese primer amor es importante. Y si hemos dejado ese primer amor, hermanos, tenemos que volver, ¿no? ¿En qué consiste eso? En mirar al Señor Jesús y no mirar, pues no a los hermanos, al pastor o a nosotros mismos, no mirarnos, ¿no? Sino mirar al Señor y entonces hacer las cosas que Dios dice así, ¿no? Y todo volvemos a ese primer amor, ¿no? Bueno, hermano, alguien más quería participar, no sé, le corté. ¿Alguna pregunta, hermano, hermana? Bueno. Hermanos, miren lo que dice aquí la Biblia, ¿no? La palabra del Señor. Pablo dice, él escribe esa carta, ¿no? Y entonces lo que está escribiendo, él dice Pablo. En otras palabras, yo soy el escritor, soy Pablo. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él está hablando, o sea, como un testimonio está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. En este caso, hermanos, él no lo está diciendo por decir, sino porque Dios lo ha elegido a él, lo ha encontrado, ¿no? Por ejemplo, él estaba yendo a matar cristianos a Damasco y el Señor en el camino se presenta ante Saulo de Tarso, ¿no? Que era anterior nombre, le dice, no, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Entonces él cayó, ¿no? Si estuviera en su caballo, no sé qué, pero cayó al suelo, dice, ¿no? Frente al resplandor de la presencia del Señor Jesús. Y entonces él pregunta y dice, ¿quién eres? O sea, es que Pablo está yendo a matar cristianos, ¿no? A coger cristianos, encerrarlos en las cárceles y también matarlos. Pero ¿quién eres tú, pues, Señor? Le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Es decir, que el querer matar a los cristianos era, pues, querer matar a Jesucristo, ¿no? Tú me estás persiguiendo a mí. Entonces, hermanos, eh, aquí estamos viendo aquí que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, hermanos. Esto es importante, hermanos. ¿Ah? A él lo ha elegido Dios en el camino a Damasco, luego ciego fue llevado a Damasco y ahí utilizó un siervo Dios, ¿no? Creo que es Ananías, le oró por Pablo, abrió sus ojos, vio
se bautizó ese mismo día, y cambió completamente la dirección de su vida. De perseguidor, ahora se convierte en un líder de la iglesia cristiana, un predicador. Ahora sus compañeros antiguos, los judíos, pues a él ya lo persiguen, ¿no? A muerto lo persiguen. Pues. Pero se convirtió, hermanos. Ya sí. Entonces, él es apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, porque Dios es el que, vamos a ver que Dios le revela, le dice las cosas, cuántas experiencias ha tenido con Dios, así como Juan recibió revelaciones del Apocalipsis, también Pablo, aunque no lo escribe todas esas revelaciones, algunas cosas sí nos dice, pero es que Dios lo elige, ¿no? Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no es por su propia voluntad, no es que uno mismo pueda decir, no, sí, yo soy apóstol, así, pero si es que Dios nos ha escogido bien, pues no. Y si no, también, pues no es simplemente ponerse un nombre. Mucha gente se pone diferentes nombres, ¿no? Y hasta cristianos nos podríamos poner ese nombre y no estar viviendo como cristianos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí está. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pues la carta se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús, no, porque todo santo y fiel, hermanos, va a ser solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser, hermanos, santo y fieles. No hay otra forma, hermanos, de ser santo y fieles. El santo y fiel es en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es santo y es fiel. Pero si no estamos en Cristo Jesús, nunca, jamás nadie puede ser santo ni tampoco puede ser fiel. Solamente los que están en Cristo Jesús. Entonces ahí está el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos y Hermanito, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sí, hermano. buenos días, hermanito. Buenos días con Hermanita, todos. buen día, hermanita. Ya. Sobre la pregunta que usted estaba haciendo de inspiración. Inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios, sobre todas las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Que recibieron las personas. La inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. En segunda de Pedro 1, Pedro explica que la Biblia no es un invento humano. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente dice fueron encargados por el Espíritu Santo, ¿no? A través de Dios, mediante el Espíritu Santo, ellos escribieron, ¿no? Todo lo que Dios les empezó a dictarles, ¿no? Se podría decir que eso sería la inspiración. Benito, gracias. Gracias. Gracias a ti, hermana. Muchas gracias por La escritura no se originó en la mente humana. Eso es, ¿no? Entonces, ¿dónde se originó? Es la pregunta, hermano. la mente Claro. de Dios, no, o sea que Dios es el que Ah, ilumina, bueno, Dios inspira. es el Hay autor el de la autor. Biblia. Muy bien, Ujú. eso debe quedar claro, hermanos, ¿no? Entonces, que el autor es Dios. Pablo simplemente es un escritor, aunque en la lección se está mencionando varios pasajes que es autor, pero en el sentido de que él es simplemente escritor, porque el autor es Dios, ¿no? Un ejemplo, hermanos, de Pedro, por ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo dice, no, hace la pregunta, ¿qué dice la gente acerca de mí? Entonces la gente dice, eres un profeta, dice que eres tal, que has resucitado, que eres tal. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y entonces ahí Pedro, el hablador, empieza a hablar y dice, pues no, tú eres el Hijo del Dios viviente, o sea, el Cristo, dice, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿no? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque has hablado inspirado por Dios. Mire, de repente no sé si se dio cuenta,
Era consciente de las palabras que estaba hablando Pedro, pero le dijo eso, ¿no? Has hablado por inspiración de Dios. O sea, Dios te ha inspirado. Porque Jesús era el Hijo del Dios viviente, pues, ¿no? Es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Pero al poco rato, cuando ya también Pedro ve que Jesús dice que voy a ir a Jerusalén y me van a matar, me van a castigar y tantas cosas. Y Pedro, el hablador, le pone a un lado al Señor Jesús, le jala, me imagino, le dice, yo soy aquí. ¿Cómo vas a hablar estas palabras que te van a matar? No, 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 no puede ser posible. ¿Cómo vas a permitir? Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Ya no estaba inspirado por Dios, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales uno está inspirado, como Pedro en un momento, y en otro momento le está utilizando Satanás a Pedro, ¿no? Bueno, son ejemplos que podría ilustrarse un poquito, ¿no? De lo que Por eso la inspirado. salvación es hoy, hermano. La salvación es hoy. Claro. Muy bien, entonces continuamos, hermanos, ¿no? Dice aquí en la carta, al comienzo de la carta que escribe Pablo, ¿no? Gracia y paz, hermanos. Habla acerca de gracia. También la pregunta se podría hacer, ¿qué es gracia, no? Porque bastante se habla de gracia. En pocas palabras, no sé si alguien le encuentra así como nuestra hermana información, bienvenida, ¿no? Pero en pocas palabras, lo que yo entiendo de gracia es misericordia, ¿no? De parte de Dios, porque esta misericordia de parte de Dios, pues cuando uno ve la vida, o uno se ve la vida, no sé, yo me veo la vida y digo, yo no merezco nada, 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 nada. Yo, ¿qué puedo merecer? Nadita. Yo simplemente merezco la condenación. Merezco la condenación 1000 veces, ¿no? Ya, la condenación, ¿no? Porque yo soy malo, yo soy pecador, todo, ¿no? Entonces, gracias que yo entiendo de que, ¿cómo me puede amar a mí, digo yo? Dios, no entiendo, ¿no? O sea, pero esa es la misericordia, por eso uno llega, ¿no? Yo lo amo a Dios, pues también. ¿Cómo me puede amar a mí un pecador, ¿no? Entonces, eso es gracia, ¿no? Por la gracia de Dios. Me ama Dios y te ama a ti también, hermano y hermana, ¿no? Y entonces está hablando acá de gracia, gracia, esa gracia, hermanos, y paz, la paz, hermanos. Imagínense, cuando todo está, hermanos, en las manos de Dios, pues ahí hay paz, pues no. Porque se habla bastante acerca de paz. Pero ¿qué paz se habla en este mundo? O sea, un país tiene bombas atómicas, no sé qué clase de bombas y todo, así que todos me respetan a mí, y si no, yo les envío esas bombas, ya. Entonces, así piensan lograr el ser humano la paz. O de repente su casa lo pone un cerco con corriente eléctrica, no sé, ya, así va a vivir en paz en esta casa. Nadie va a entrar, ningún ladrón a la casa. Entonces, uno piensa lograr paz. O voy a tener riquezas, no sé qué cosa, entonces, así voy a tener la paz. Pero es la paz humana, pues, no, hermanos. Pero es otra cosa, Hermano, la paz de Dios, que en medio de la guerra, de las dificultades, tantas cosas, pero uno siente esa paz, esa tranquilidad. Aunque se está muriendo uno, pero tiene paz, ¿no? Su vida está arreglada con Dios. Sí, hermano, quería decir algo. hermano, la gracia quiere decir amor, bondad, compasión, gracias, misericordia. Estas facultades Dios nos da y puede dar y lo tuvo el Señor Jesucristo también. Eso es la gracia. En sí, gracia, ¿quién es? Cristo. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, gracia y paz a vosotros es el deseo. Mira, ahí está el deseo de Pablo. Eso, la pregunta era, ¿cuál es su deseo de Pablo? Pablo tenía ese deseo de que la gracia y la paz esté con nosotros, los que estamos aquí en esta sala, y los que de Éfeso estén pues con esa gracia y paz. Pero ¿de dónde viene esa gracia y paz? De Dios, dice ahí. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, la fuente, hermanos, de la gracia y la paz es de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No es de otro sitio, no viene de la protección con armas, no viene de la protección del dinero que uno
se ponga un cerco en su casa, no, no, no. La gracia y la paz vienen de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y la carta termina, hermanos, en Efesios 6, 21 al 24. Ahí se despide el apóstol Pablo, hace ver también sus deseos ahí, ¿no? El deseo entonces de Pablo, ¿no? Es que tengamos gracia y paz. Ahora, aquí dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, o sea, Pablo estaba en la cárcel y ya no podía ir a Éfeso, estaba en Roma, en la cárcel, y entonces, para que sepan acerca de Pablo cómo estaba y todos, ¿no? Los asuntos, entonces envía pues, ¿no? Un hermano, ¿no? A Éfeso, para que les cuente cómo está él, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Ahí está el hermano Tíquico, hermanos. A él le envía Pablo, ¿no? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Miren los conceptos que tenía Pablo acerca de Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué bonito, hermanos. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, dicen. Ahí está. Y consuele vuestros corazones. O sea que estarían tristes, preocupados, ¿no? Porque Pablo estaba pues en la cárcel, hermanos, y lo iban a sacrificar a Pablo. Y entonces manda pues a Tíquico para que les anime, ¿no? Que sepan cómo está Pablo. Está predicando ahí en la cárcel, hermanos. Él no está ahí con la boca callada, lamentándose, triste, nada. Él canta en la cárcel, hermanos. Entonces manda pues a Tíquico para que los aliente a los hermanos de Éfeso y que consuele vuestros corazones, dice. Paz, ahí está el deseo, hermanos de Pablo. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Eso es lo que desea Pablo, que nosotros tengamos amor con fe, hermanos. Ese amor con fe. Amor con fe de Dios, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pues claro, la paz y el amor vienen, hermanos, de Dios. La fuente de paz y amor es Dios, que viene, pues ahí dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No lo puedes comprar en la botica, en la tienda. A ver, véndame un poquito de amor, Señor, para que tenga amor. O véndame un poquito de paz. No, pues, ¿de dónde tú vas a tener la paz? De Dios. Él es la fuente. Estando con Él hay paz. Y si no estás con Él, no hay paz. Aparente paz puedes tener, placeres puedes tener, pero no hay paz, ni tampoco amor. El verdadero amor viene de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de Pablo, la gracia, esa misericordia de Dios, ¿no, hermanos? Para cada uno de nosotros. Eso creo que es importante, esto de la gracia, hermanos. A veces uno se desanima, ¿no? Cuando se mira a sí mismo, lamenta, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a ser salvo, no? Si soy un pecador, un malo, que esto, ¿no? O sea, nada bueno hay en el ser humano, pues hermanos. Cuando nos miramos vamos a ver que somos malos. Y cuando miramos a los demás, también nos vamos a decepcionar. Y cuando miramos incluso a los líderes de la iglesia, también. Por eso, hermanos, pues cuando uno ve a Dios, entonces ve la misericordia de Dios. Señor, le decimos, ¿no? ¿Cómo puedes tú amarme a mí? ¿Cómo tú has dado tu vida por mí? Entonces, cuando mantenemos esa mirada, recién viene la paz, una paz, porque Dios te perdona tus pecados, porque Dios también se encarga de resolver tus problemas. Entonces tienes paz, tienes amor, todo se resuelve, hermanos, ¿no? Cuando miramos al Señor, ¿no? Dice, entonces termino de leer esto, ¿no? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, con amor inalterable. O sea que ese amor no es alterable, no es momentáneo ese amor de Dios, no es inalterable. Amén, así sea. Bien, hermanos, entonces ahí está. Al comienzo de la carta, hermanos, Pablo se identifica como el autor, o sea, es escritor, pues el autor es Dios, pues no, hermanos. Eso que quede claro, hermanos. Estamos aclarando ese punto, ¿no? Porque cuando decimos que la Biblia tiene por autor a Pablo, entonces, como Pablo era un ser humano,
Hermanos, pues, todo ser humano se equivoca y cuestiona. Pues, cualquier libro que el hombre ha escrito, que no esté inspirado por Dios, pasó ya pues, al desuso. Un día tú lees ese libro, digamos, a ver, Quijote de la Mancha, ¿no? Digamos, tú lees, ya pues ya lo has leído, ya no hay más que leer, ya está. Tú puedes encontrar sus errores, defectos, lo que sea, ya está. Pero no es así la Biblia, hermanos. Tú puedes estar leyendo miles y miles de veces lo mismo, pero siempre hay una lección, es una fuente, ¿no? De vida, la palabra de Dios, ¿no? Y esta carta a los autores, Dios, y Pablo es un escritor, ¿no? Inspirado, por supuesto, por Dios. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermanos, hacia la mitad de la carta, en la mitad de la carta, que tiene 6 capítulos, hermanos, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los gentiles. Claro, estaba pues prisionero en Roma, hermanos. Y él dice prisionero de Cristo, o sea, por Cristo estaba ahí preso, pues por predicar el evangelio, hermanos. Los judíos son los que lo han acusado, ¿no? De fomentar desorden, de tantas cosas, ¿no? Y ahí estaba en la cárcel en Roma y después pues lo van a sacrificar, le van a cortar, ¿no? La cabeza aquí a Pablo por predicar el evangelio, hermanos. Pero no hay ningún problema, pues, hermanos, ¿no? Más al contrario, es victoria y alegría, ¿no es cierto? De que así uno pueda descansar. Ojalá nosotros descansemos de esa manera, siempre predicando la palabra del Señor, ¿ya? Y dando nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso sería lo más glorioso, ¿no? Prisioneros de Cristo, dice aquí, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles, así dice Pablo. Así que yo soy un prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. O sea que él predica, ¿no? Y por lo que ha predicado, pues ahí lo han llevado a la cárcel. Lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol, ¿no? Y ahí está, hermanos, en el capítulo 3, ahí está, hermanos, el ministerio de Pablo a los gentiles, ¿no? Por esta causa, dice Pablo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Y esta cosa es importante, hermanos, los gentiles, estito, hermanos, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? También sería bueno, ¿no? Reflexionar. Los gentiles, hermanos. Es que Dios lo ha elegido a Pablo para que predique no solamente a los judíos, que ellos ya conocían la palabra del Señor, sino a los que no eran del pueblo de Israel, a los no judíos que se llamaban gentiles. Nosotros, hermanos, somos gentiles, no hemos nacido pues en el pueblo de Israel. Pero el mensaje, el secreto, el misterio que había, ¿no? A lo largo de toda la historia de este mundo era ese, ¿no? Que el amor de Dios también era para nosotros, para los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel. Mucha gente piensa, no, todos los mandamientos era para solamente los judíos, no es para nosotros. No, nosotros también ahora somos israelitas, pero porque nos adopta el Señor en su pueblo, o sea, nos injerta así como una ramita silvestre, éramos así, entonces nos injerta en el árbol que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tiene todas las promesas, ahí nos injerta en el pueblo de Dios, somos israelitas espirituales, los gentiles, ¿no? Él predicó pues en Éfeso, eran gentiles mayormente allí, también habían judíos que se convirtieron al cristianismo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, ahí está. O sea que Pablo era un administrador, pues Dios lo ha puesto, vas a administrar, vas a predicar mi evangelio acerca de la gracia, mi misericordia, mi amor a toda la gente. Si es que habéis oído entonces de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está, hermanos, que Dios le ha revelado a Pablo por revelación. Este misterio le ha dado a conocer a Pablo.
Como antes lo he escrito brevemente, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, algo escondido, hermanos. Eso le ha revelado Dios a Pablo, hermanos. ¿Cuál es el misterio? Vamos a ver. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ahora, está diciendo Pablo, se ha revelado, ¿no?, a todos sus santos, apóstoles, profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ahí está, hermanos, que los gentiles, hermanos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que nosotros, los gentiles, hermanos, somos ahora coherederos, hermanos, coherederos. ¿Qué significa coherederos? Te puedes imaginar, hermanos, que alguna persona te deja su herencia, te dice, bueno, te he nombrado en mi herencia, así que te vas a recibir una casa, que es tantas cosas. De una sorpresa, ¿no? Pero en este caso, hermanos, somos coherederos ¿con quién? Con Jesucristo, ¿no? Porque nuestro hermano mayor es Jesucristo y es el heredero de la nueva tierra, pues no, hermanos, de la nueva Jerusalén hay casas, ahí somos con Jesucristo coherederos, pues los gentiles, somos gentiles, ahora somos coherederos, hermanos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes pues de la promesa en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, gracias a Cristo Jesús, ¿no? Sin Él no habría nada, hermanos. Por medio del Evangelio, pues, hermanos, ¿no? Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, ahí está, reconoce Pablo, ministro, por el don de la gracia de Dios, pues el regalo que Dios le da también a Pablo, porque era un asesino, pues, Pablo o Saulo. Pero por la gracia de Dios, la misericordia de cómo lo elige, ¿no? A un asesino para que sea su máximo, o sea, un líder tremendo. Y de igual manera a nosotros nos escogen, no importando qué pecado hayamos hecho, hermanos, ¿no? Esa es la misericordia, la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos, mira, ahí está, él reconoce, Pablo, en lo que era. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, hermanos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. O sea, hablando, hermanos, de la dispensación del misterio escondido, o sea, Pablo aclara este asunto, o sea, dispensación significa el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se avisa, se revela que los gentiles también tendrían salvación, o sea, no solamente los del pueblo de Israel. Entonces, y de aclarar, Pablo es el que aclara a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Ahí está, hermanos. Que Dios, su sabiduría y ¿no? Se ha dado a conocer, pues no, a todos, a principados incluso y potestades en los lugares celestiales. O sea, todo, el universo se entera, pues, ¿no? Incluso las potestades y principados, y aún los ángeles caídos se enteran, ¿no? De que también la salvación es para nosotros los gentiles, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está, hermanos, el propósito eterno, su propósito de Dios eterno, que hace, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, pues, hermanos, seguridad. Ahí está, en Cristo tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a nuestro Padre Dios a través de Cristo, tenemos seguridad, hermanos, ¿no? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Está diciendo, no desmayen, no, pues estoy en la cárcel, sí, pero no estén así atribulados.
Entonces, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Más bien, alégrense, alégrense que estoy en la cárcel. Así está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, el comentario dice, hacia el final de la carta nuevamente se refiere a su encarcelamiento, como dice pues Efesios 6:20, ya lo hemos leído, en el cual soy embajador en cadenas, dice, ¿no? Que con denuedo hable de él como debo hablar, o sea, con ganas, con entusiasmo, ¿no? Con fuerza, siga predicando el evangelio, por más que estoy ahí en la cárcel encadenado, pero soy un embajador, pues, ¿no? Y concluye con sus palabras personales, no como ya lo hemos leído también, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Tíquico, el hermano Tíquico, es el que va a avisarles en qué estado está Pablo. No se pongan tristes, sino alegres. No hay problema de que esté en la cárcel. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, si bien algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo, es importante notar que la epístola claramente establece a Pablo como su autor. Es escritor nada más, pues no, inspirado por el autor es Dios, ¿no? La mayoría de los cristianos acepta y con razón que Pablo es el autor, o sea, el escritor, ¿no? ¿En qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Efeso? Bueno, estamos ya repitiendo aquí, hermanos, no la misma cosa, ¿no? Ya estamos aquí repitiendo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, sería muy bueno porque estamos repitiendo ya. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, cuáles son vuestra gloria. Hermanos, ¿algún comentario de parte de ustedes o alguna pregunta ya para terminar, hermanos? Yo recuerdo de que, no sé si es una ilustración, pero hay un hermano que quería ir hace tiempo, ¿no? A la selva a predicar el evangelio, no sé si es a África, y entonces los hermanitos de la iglesia le dicen, hermano, ¿cómo vas a ir? Ahí te van a comer los leones. Y el hermanito que quería ir a predicar, ¿no? Me pueden comer los leones, ¿no? Ya, pero Dios va a saber cuando venga por segunda vez, Él va a saber dónde encontrar. Así que hermano, hermanas, ya a ti te va a comer los gusanos cuando mueres, ¿no? Si no vas a ir a predicar así. Entonces, bueno, pero esto lo dijo, ¿no? O sea, con la intención de que a veces nosotros tratamos de conservar nuestra vida, ¿no? En la labor misionera y al final nos vamos a perder, pero el que quiera conservar su vida la va a perder, dice. Eso es importante saber. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a volver a tener. No sé, pero recuerdo, hermanos, hermano Marcelino que está ahí también, ¿no? Yo recuerdo con él. No sé qué pastor fue. Con su carro llegamos hacia el cerro para llegar a un pueblito que era Callarrayán, Callarrayán. Era a las 12 de la noche, la 1 de la mañana, algo así, ¿no? Porque se podía ir a predicar así, porque en la comunidad no te aceptaban. Había una casita nada más allí, y recuerdo que por el cerro rodando todavía bajamos por ahí a esa casa que estaba ahí con su fogoncito ahí, con su leñita ahí, nos estaban esperando para que se predique ahí el evangelio. Así se predicó allí en Callarrayán. Ahora casi toda la comunidad de Callarrayán es pues adventista, ¿no? Casi toda la comunidad. Entonces, pero así se empezó a predicar, ¿no? Porque, y era así. ¿Cuántas veces hemos ido a otros lugares también y nos han botado ahí, ¿no? Con palos, nos iban a pegar, nos hemos ido a predicar a otro sitio. Tantas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, aquí, entonces, no hay que desmayar, como dice Pablo, ¿no? Por las tribulaciones, más al contrario, debe ser gloria, causa de alegría, no de tristeza, no hay que llorar, hermanos, ¿no? Efesios parece copartícipe el mismo tiempo, eh, eh, Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. También escribió, pues, hermanos, Pablo cartas a los colosenses, otro lugar también donde predicó Pablo, los colosenses, ¿no?
Y ahí está eso, hermanos, en Colosenses 4, 7 y 8. Por lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Ahí también a Tíquico lo está mandando, ¿no? A los colosenses, para que también allí los anime. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo. También ha mandado a los colosenses, hermanos, a ese lugar, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y también está el libro de Filemón, hermanos. Es un capítulo nada más. Además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. En Efesios también está ahí, hermanos, a los Efesios. Bueno, bueno, ahí están, ¿no? Estamos leyendo este libro, ¿no? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos. O sea que el apóstol Pablo escucha, ¿no?, buenos comentarios acerca de los Efesios, ¿no? O sea, los de Efesios, de esa ciudad, hermanos que están predicando, pues, ¿no?, de la fe que tienen, pues, los hermanos, ¿no?, ahí ha crecido. Como les he contado de Callarrayán, los hermanos también pues, ahí han crecido, casi toda la comunidad, ¿no? Y así en otras comunidades también. Entonces, uno escucha esos, entonces te alegras, ¿cómo no te vas a alegrar, ¿no? Probablemente Pablo haya escrito Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo, ¿no? En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio, aborda un gran lapso, comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo. O sea que Pablo, hermanos, pues habla no solamente de ese tiempo, sino de tiempos pasados y cómo Dios nos ha elegido, no solamente, hermanos, en un determinado momento, sino desde antes nos ha elegido. Vamos a ver qué dice acá. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, dicen. Esto es importante, hermanos, ¿no? Que el Señor nos ha escogido. Hermano, hermana, que estás en esta sala, el Señor te ha escogido no solamente en este tiempo, sino antes de que este mundo sea fundado, sea creado este mundo, esta tierra, el Señor ya nos conocía y nos ha elegido, hermanos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y reflexiona, hermanos, ampliamente pues sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Entonces así Pablo habla en forma general y hace las reflexiones de todos los temas, hermanos, ¿no? Como nuestra hermana Sandra hacía mención, de que el matrimonio pues está sufriendo, está pasando momentos difíciles hoy en día, hermanos, cercanos a la venida del Señor Jesús. Así que en esta carta toca ese tema también del matrimonio, cómo debe ser el matrimonio para que no fracase. Eso estaremos estudiando seguramente en este trimestre. Al hacerlo, la carta exhibe un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas y metáforas desarrolladas. Pablo utiliza este estilo en otras partes, como es en Romanos 8 también, hermanos. O sea, la forma como escribe, ¿no? Pablo, inspirado, por supuesto, por Dios. ¿Qué pues diremos, dice él, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren lo que escribe Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede tocarnos, hermanos? Nadie, nadie, ni el diablo, ni el demonio, nadie puede tocar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. A no ser que Dios permita, ¿no?, que alguien nos pueda tocar, pues ahí sí. Pero Dios siempre está bajo el control, como Job no fue tocado, ¿no?, por el enemigo, porque Dios le dio permiso. Pero si Dios no le da permiso, pues no le Hermano tendría que Justo. tocar. Sí, hermano Elías, buen día. Buenos días. Buenos días para todos. Buen día sería para hoy día nomás. Ya, Entonces, buenos días. Pregunto, ¿qué es lo que Pablo, al estar en Éfeso, resalta? ¿Y cuáles son las doctrinas, principios que predica Pablo en sus escritos, en todos sus libros?
¿Alguien A ver, puede hacer un resumen completo, a preciso? ver, hermanito, otra vez puedes aclarar tu pregunta. Es un poquito que no la escuchó bien. Ya. ¿Cuál es el mensaje central de Pablo en todos sus libros inclusive en el libro de Efesios? Mensaje central. Es cierto que habla temas, bueno, importantes, pero hay temas mucho más importantes. ¿Qué es lo que predica Pablo? A ver si alguien quiere responder al hermano Elías. ¿Qué es lo que predica Pablo? A Hermano ver. Justo. Sí, hermano Waiki, por favor, responda a nuestro hermano Elías. Sí, esta semana estamos en una semana de introducción al libro de Efesios. En los próximos semanas estaremos estudiando con detalles a los mensajes, pero sus escritos son destinados para los esposos, para los hijos, para toda persona, pero en esencia es Cristo lo que él predica, ¿no? El resucitado. Es a Cristo bastante menciona, ¿no? En todos los libros que él escribe, hay bastante mención a su nombre. Bueno, seguramente vamos a estudiar en las próximas semanas y yo quería un poquito participar como datos históricos, algo que tiene mucha coincidencia con el año 62. Ese año, justamente en el 62, hubo un terremoto, pero no fue tan grande. El que fue devastador y el que ha erupcionado, ¿no? El volcán en ese entonces fue después de 17 años, o sea, en el año 79 de nuestra era, ¿no? Entonces, ¿en qué ciudad? En la ciudad de Pompeya, no sé si habrán escuchado, Pompeya es muy famoso por justamente por este terremoto, ¿no? Que lo ha desaparecido la ciudad. Muchos siglos tuvieron que pasar para desenterrar todo lo que ha sido tapado, ¿no? Por muchas capas, ¿no? Entonces se dice que era una de las grandes ciudades donde que había bastante corrupción. Bueno, los historiadores también dicen de que en las fiestas grandes que realizaban ahí al dios Apolo, a Diana también, dice que tanta gente, tantos turistas llegaban en las cuales hasta llegaban también las rameras, ¿no? Las que venden sus cuerpos. Dice, ¿en qué cantidad? En 20.000, hermanos, 20.000 rameras. Es un dato histórico que para esos tiempos y así eran, uno ya se imagina cómo hubiera sido si hubiera seguido existiendo, ¿no? Para nuestros días. Bueno, eso fue en el año 79, hermanos. Bueno, otro dato histórico es de que el folleto nos dice que tenía ese templo para Diana, 127 pilares, ¿no es cierto? Y 36 eran así forrados de oro. Era pues inmenso el templo. Imagínense, 127 pilares de mármol de 18 metros, ¿qué tamaño sería, no? Pero hermanos, hasta el año 312 no había ni un templo, ni una capilla, no había nada, solamente se reunían en las casas nomás los cristianos. ¿Por qué? Porque había persecución tanto de los judíos a los cristianos y también de los romanos a los cristianos. Por eso es que cuando Pablo escribe sus cartas, él lo que quiere es que se lea sus cartas en cada casa, ¿no? En cada familia, sí, a voz alta, de modo de que todas esas casas, esas iglesias, se menciona que vienen a ser los Éfesos, ¿no? La iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, hermanos, después del año 312, cuando Constantino gana esa guerra, hay una batalla que gana, ¿no? A Magengio, el emperador de Roma. Entonces, Constantino ya no va como se acostumbraba a ir al templo de Júpiter a hacer una ceremonia de agradecimiento por el triunfo de la batalla, no, sino que él ese año empieza a construir en agradecimiento a Dios un templo, el templo de Letrán, ¿no? En el año 312. Y como ya no había persecución, entonces por primera vez se levanta, ¿no? Esa capilla del templo de Letrán, que hasta ahora existe, ¿no? Ahí le da al Papa, pues, para que sea su palacio y también sea su lugar donde que tienen que reunirse como capilla, ¿no? Pero duró como más de 1.000 años, hermanos, ese palacio o ese templo, esa como capilla a su lado, ¿no? Y después de 1.000 años,
le pasó al Vaticano, ¿no? La sede central. Eso nomás, hermanos. Muy bien, gracias. Gracias por la referencia histórica. Hermanos, la respuesta también al hermano Elías está aquí en este pasaje, Romanos 8:32, que escribe también Pablo, inspirado por Dios. El tema central siempre de su prédica es esto, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, está diciéndonos en forma aplicativa que nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Él entregó por nosotros a su propio Hijo, ¿no? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, que lo ha entregado para que muera por nuestros pecados. De ese tema se está hablando, de la salvación, ¿no? De Dios que nos ama tanto, que ha entregado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de todos los predicadores, ese es el tema central, y de Pablo también. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él ha entregado a su propio Hijo para que seamos salvos. Ahora, ¿qué cosa no nos puede entregar, hermanos? ¿Qué cosa no pudiera entregarnos Dios si al punto de entregar, ha estado al punto de entregar o ha dado a su Hijo? Entonces, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermanos. Es el que justifica. Entonces, el tema central ahí está, hermanos. Nadie nos va a poder acusar a los escogidos de Dios porque Él es el que nos justifica. Nosotros somos pecadores, pero Él es el que nos justifica. Él es el que hace todo. ¿Quién es el que condenará? Hermanos, ¿quién nos va a condenar? Pero Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este instante está intercediendo por nosotros. ¿Ah? Él vino a morir por los pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Quién nos separará, pues, del amor de Cristo? Ahí está el tema del cual habla, hermano Elías. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por causa de ti somos. Mire esto, hermanos. Disculpe, hermano, luego va a participar. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Así que, hermanos, miren, como está escrito. Nosotros, hermanos, estamos aquí entregados a Dios como ya, pues, para ser sacrificados. Somos contados como ovejas de matadero. Así que, hermanos, no hay que tener temor de dar nuestra vida. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esto añadiría, hermano, de que para tener esa paz, esa felicidad, hermanos, justamente está Cristo, ¿no? Su palabra que esté dentro del matrimonio, dentro del trabajo, en todo aspecto, integralmente, ¿no? Esté Cristo en todo, hermanos, en todo. Entonces ahí está la seguridad, esa paz, todo lo que realmente es el propósito de Dios. Sí, hermano, quería decir algo y luego terminamos, hermanos. Justo, ¿se escucha? Sí, hermanito, acércate al micro nomás. Sí, hermano. Solamente añadir un poquitito, ¿no? Es bueno las preguntas que hacen, ¿no? Es una riqueza para la comprensión. En los 6 capítulos que habla Pablo, utiliza la palabra Jesucristo, Jesús, Señor o Dios 119 veces, imagínense. Entonces podemos darnos cuenta cuál es el tema central de Pablo, es Cristo mismo, Dios. Jesucristo es el tema central, así como para nosotros nuestro tema central no es el hermano, el pastor, la iglesia, no. El tema central, Cristo, nuestro Dios, quien vino a buscarnos, a salvarnos, a limpiarnos de nuestras impurezas y presentarnos a su Padre como primicias. Eso es el tema principal al referirse a Éfeso, ¿no?
Qué bueno que los hermanos de Éfeso sean nombrados como una de las primeras iglesias del Apocalipsis, habiendo iglesias como en Filipos, habiendo iglesias como en Decápolis, o tantas iglesias que había, pero Éfeso fue nombrado, representado con un caballo blanco limpio, puro, el evangelio proclamado con amor, con dedicación, con paciencia y en protección. Dios lo protegió, ¿no? A todos sus servidores que en ese tiempo trabajaron. Ojalá que se diga lo mismo de nosotros en este tiempo. Amén, amén, hermanos. Hermana Sandra, ¿estás con nosotros, hermanita? ¿Nos podrías despedir con la oración? Bien, ya se están yendo al trabajo seguro y es tarde, hermanos. Voy a pedir entonces a nuestro hermano Marcelino, por favor, que estás allí. Despídenos en la oración, hermano Marcelino. Vamos ahora, hermanito. mi amor. Ahí está Sandra, ¿no? Sí, hermano, sino que estaba hablando con el micro apagado. Hermanita Sandra, por favor, despídenos en la Ya, oración. ya, hermanito. Hermanos, nos ponemos de rodillas con reverencia. Amén. Padre nuestro, Padre bendito, gracias, Señor, por este día, gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias porque en tu infinita misericordia cuentas con nosotros, ¿no? Señor, permítenos, por favor, llevar tu palabra sin miedo a donde lleguemos y a toda hora. Y Señor, cuida a cada una de las familias que estamos aquí presentes, a todos los que conocemos, a todas nuestras familias, nuestros hijos, padres, hermanos. Bendícenos, Señor, y que tu infinita misericordia sea conocida en el mundo entero. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta